Em, la clase de hoy, vamos a hablar de la electricidad, pero también siempre trato de hacérselas muy interesante, ¿no? Y, o sea, porque si nada más hablo de electricidad, como que podrían algunos pensar, pero eso cómo lo llevo a mi día a día, o cómo lo aterrizo en mi nutrición, o cómo, o sea, qué relación tiene, suena como que fuera muy abstracto, y no, para nada. Las quejas más comunes hoy en día en términos de salud, número uno hasta arriba en todo el mundo, es cansancio crónico. Esa es la queja y la búsqueda número uno en temas relacionados con salud. El cansancio crónico directamente tiene que ver con la electricidad. Es lo mismo. Estoy haciendo pausa dramática porque quiero cachar su atención. Entonces, cansancio crónico y electricidad en el cuerpo van de la mano. Cuando alguien tiene cansancio crónico, lo que a mí me han preguntado durante muchos años es, oye David, ¿y no hay algún suplemento que me puedas dar que me ayude con el cansancio? ¿O qué me recomiendas? ¿A poco no pensamos así? ¿No me faltará alguna inyección que me puedas mandar como de vitamina B12 o alguna vitamina o suplemento para el cansancio? Ok, pues ahora te voy a dar la clase del cansancio, que es electricidad. No tienen, oye, no me harán falta, esta es mi favorita, no me harán falta calorías, porque necesito calorías para que se me quite el cansancio. No, no tiene nada que ver. Entonces, la clase de hoy va a explicarte el cansancio crónico. Pero no solamente eso, hay otro tema que es el otro tema más común y abundante hoy en día en términos de salud, que es el estrés. ¿Ok? Para que, porque cuando hablo del estrés, lo primero que digo es que no le vamos a echar la culpa al estrés de todo y nos encanta echarle la culpa al estrés de todo lo que nos ocurre. Y esto siempre generaba, cuando lo digo así, genera mucha resistencia. Porque lo que los que me escuchan podrían sentir es que yo estoy diciendo que tu estrés no es importante o que tu estrés no te puede enfermar y no estoy diciendo eso. Entonces voy a hablar de dos tipos de estrés. Estrés biológico y estrés emocional. Entonces ya que lo hice de esta manera, todo el mundo feliz y dijo, ok, ya estamos todos muy bien. Entonces te digo, estrés biológico, esto puede hacer y esto no. Estrés emocional, por acá. Los dos tienen que ver con la electricidad y los dos tienen que ver con el cansancio. Entonces, cansancio crónico, estrés biológico y estrés emocional tienen que ver con la electricidad del cuerpo o bioelectricidad. Y es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Además de todas las enfermedades azules. Entonces, al hablar de electricidad, sí es muy importante que entendamos electricidad y el cuerpo si es que vamos a curarnos de nuestro estrés y de nuestro cansancio crónico y de otras cosas como ataques de pánico. O, sí, ataques de pánico. Ya ven que hoy cada vez más personas tienen ataques de pánico. Cuando entiendan electricidad les va a quedar clarísimo por qué hay ataques de pánico. También otro tema que hoy es cada vez más común, que es el autismo. Otro tema moderno, muy importante, 100% eléctrico. Y que no se identifica. Obviamente, sí, esta es otra cosa que les quería aclarar porque ustedes leen mucho. Les iba a avisar y les dije que les voy a avisar cuando me separo de lo que la ciencia oficial dice. Hasta ahorita no me he separado, hoy sí me voy a separar. Entonces, lo que les voy a, no separar de que no esté, de que yo me haya inventado mi propia ciencia, no. De que estos ya fueron, lo que voy a hablar hoy es fruto de investigaciones que yo hice ya por mi cuenta, basándome en otro sistema de salud, que les voy a decir cuál es la fuente de donde empecé a investigar por este camino, pero esto sí no es, como decimos en inglés, el mainstream de la ciencia, no es lo que comúnmente se acepta como, ¿ok? Entonces, hoy pueden ustedes verificar lo que les voy a decir y cuando sea posible voy a hacer relación a lo que sabemos en medicina, pero me voy a separar, ¿ok? Les dije que les iba a avisar, por eso les mandé el ejercicio del foco y todo eso. Ahí vienen las fuentes de donde quien quiera lo puede investigar un poco más, ¿va? Entonces voy a hablar de electricidad, pero mi esperanza es que sí les sea tan interesante que lo puedan ya ver en el día a día. Última que quiero, como a ver si les vendo la idea que la electricidad es de lo más importante en el cuerpo. Si yo hoy fuera, si alguien viene y me pide ayuda terapéuticamente y me pide, oye, ¿me podrías hacer una constelación familiar privada o me interesa mucho hacer terapia contigo? Si esa persona no ha pasado por el paso a paso y no podemos garantizar o por lo menos tener un grado de confianza de que esa persona tiene su conductividad eléctrica en el cuerpo correcta, no tiene sentido trabajar lo sistémico familiar porque no va, no sé si me entienden, no va a cuajar, no va a aterrizar, no se va a cristalizar el cambio. ¿Sí? Lo que termina ocurriendo en las medicinas naturales, la mayoría de medicinas naturales tienen un componente electromagnético. O sea, si hacemos Reiki, hay un componente electromagnético. Si hacemos masaje craneosacral, hay un componente electromagnético. Si nos ponen imanes, hay un componente electromagnético, etcétera. Agujas, ¿no? Acupuntura, hay un componente electromagnético. Si la electricidad del cuerpo está, su capacidad eléctrica está baja, lo que las terapias naturales terminan haciendo es un subsidio. Por eso funcionan un poco en grados de cambio que uno siente, hacen poco durante poco tiempo a como debería de funcionar según la literatura. Si la persona tiene una capacidad eléctrica correcta, estas terapias todas van a hacer 10 veces más efecto durante mucho más tiempo. Entonces, cuando la gente tiene, incluyendo las constelaciones familiares y otras, ¿sí?
Cuando la gente que hace el sistema ya tiene su conductividad eléctrica correcta y van a terapias naturales, les va muy bien, muy rápido. Y los terapeutas, que, como que luego no entienden qué está pasando, porque a esta persona le hace esto y a otras personas no. Le voy a poner una pausa. Entonces, eso es la clase de hoy. Espero que se las haya podido vender y que no nada más es electricidad y va a ser una clase de física así como aburrida y que no tiene uso práctico. Tiene muchísimos usos prácticos y eso es lo que espero transmitirles. Pero es la última clase de lo azul. Entonces, hoy ya pueden decir que terminaron de ver el capítulo azul del sistema de alimentación lunar. Voy a ponerle pausa y voy a contestar una pregunta que me hicieron. Es Mónica Loveda. Dice, entiendo que la concentración de sal debe ser constante y es más fácil medirla en líquidos. Ahora bien, ¿es más importante la sal, electrolitos en el agua que en la comida? No se contabiliza la sal de la comida. Entonces, ¿por qué miramos si históricamente comíamos poca sal, si veníamos de una familia que comía prácticamente sin sal, si teníamos apetencia por la sal pero no nos dejaban comerla, etcétera? Si solo es importante la concentración de sal por litro de agua, antes prácticamente todo el mundo bebíamos o ingeríamos 0% de sal por líquido. Siempre habría un déficit de sal histórico. Pero en condiciones normales, el agua de la naturaleza, una fuente de montaña, por ejemplo, no tiene electrolitos, sí algunos minerales. Y la sal se debería de tomar aparte. Siempre, tanto los animales como los humanos han bebido de las fuentes porque este era el recurso hídrico. Por lo tanto, tendría que ser importante la sal de la comida. ¿Se debería entonces compensar con la sal en la comida? ¿Cómo lo ves? ¿Podríamos hacer alguna aclaración al respecto? Entonces, sí, entendieron, esa fue la pregunta. Todo ese párrafote que leí fue la pregunta y me encantó la pregunta, entonces la quiero aclarar. Lo primero que quiero aclarar es que no sea importante la sal de la comida, es totalmente importante, pero si tú ves la proporción líquido-sólido en la comida es muy diferente que en el líquido. ¿Okay? Ahora, para que tengan una idea, la proporción o la cantidad de sal que se comía hace 500 años en Europa, según el libro de The Salt Fix, era entre 50 y 80 gramos al día. Hoy se comen entre 5 y 10 gramos al día. Nada que ver. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan en la comida de la península ibérica, tenemos muchas fuentes de sal, como por ejemplo tenemos conservas y tenemos salmueras. Entonces, el consumo de sal promedio era muy alto. ¿Sí? Y la gente no se estaba obligando a tomar agua. Entonces, como dice Mónica, oye, pero la fuente de agua era del pozo o del río o incluso de lluvia. Es correcto. Pero la gente no se estaba obligando a tomar agua sin sed. Tomaban vino, tomaban agua y se echaban 50 a 70 gramos de sal entre el jamón ibérico que se comían, entre el queso azul que se comían o una conserva que hacían. Porque como no había frigorífico, no había refrigeración artificial ni electricidad, la gente tenía que conservar las cosas en salmueras o en sal. Y de ahí que se comieran mucha más cantidad de sal. ¿Sí? Que ahora. ¿Está claro eso? Muevan algo. Okay. Entonces había un consumo mucho mayor de sal antes que ahora. Toda la humanidad lo ha hecho. En cuanto a los animales, también investigué este tema desde hace varios años. Los animales, la cosa que más memoria genera en los mamíferos y en la mayoría de animales es cuando encuentran una fuente de sal, se les dispara la memoria. Entonces, si tú crías caballos o ganado y tú quieres que se acuerden de una ruta, pones piedras de sal o pones reservorios de sal y el animal se va a acordar. Porque, sí, entonces cuando un animal encuentra una piedra o una fuente de sal, se va a acordar. Ahora, la sal, la ingesta en carnívoros, viene a través de la carne del animal que caza. Esto ya se los había explicado. ¿Okay? Y para los herbívoros, pues viene de las plantas y para las plantas viene del suelo. Y esto va a depender de las regiones y así. Entonces, sí hay muchas fuentes de sal en la naturaleza. Por ejemplo, cuando un animal se muere, la sal de su cuerpo se muere, se queda en el campo, se lo comen otros animales, forma parte del subsuelo, eso sirve de abono y eso sirve para darle minerales a las plantas que luego se comen los animales. Cuando orinamos y las heces tienen también su cantidad de electrolitos que pasan a la tierra. Entonces, eso es un ciclo. La diferencia es que los animales no están bebiendo agua para socializar. O sea, no ves animales con su tacita de agua o de té charlando. No, solo lo beben para hidratarse. Los humanos aprendimos a beber cosas para socializar o porque nos gusta el efecto, vino, alcohol, té, café. Entonces lo bebemos por su efecto o lo bebemos porque nos gusta el sabor y entonces deja de ser una bebida para hidratar. Eso es muy particular de los humanos. Los animales no hacen eso. Entonces, otra parte de la pregunta, que ahí está, espero que esté contestado. Luego, no es que no sea importante, la sal de la comida es muy importante. Lo que pasa es que no la medimos porque sería mucho, o sea, si ya medirla en el líquido es un dolor de huevos, perdón en mi francés, estarla midiendo en los sólidos sería muy difícil y lo único que tenemos que hacer para lo sólido es que yo les diga que te sepa bien. O sea, si tú te comes algo, un platillo, y te sabe insípido, le echas sal y ya está. En ese momento tu cuerpo ya hizo el cálculo y ya te dijo cuánta sal. Entonces siempre va a estar el gusto calibrado a los líquidos del cuerpo. Por eso no me molesto en molestarlos a ustedes en que estén midiendo en la comida. Si ustedes ya se dieron cuenta, ahora su comida ya no le sabe bien a la gente con la que viven. Y espérense dentro de un año, si ustedes yo ya no puedo cocinarle a gente que no hace el sistema sin que conscientemente sea yo muy consciente de que no le estoy poniendo sal. Si yo cocino y me sabe bien a mí, le va a saber mal a todos.
¿sí? Y eso pasa, yo ya no tengo que medir la comida, simplemente me tiene que saber bien y yo ya sé que eso va a estar igual en proporción que el líquido, porque eso es lo que hace la lengua. Ese es el motivo por el cual no les decimos que tienen que medir la sal en la comida sólida, solamente la medimos en la parte líquida. Entonces, para que quede claro, en la parte líquida, porque es lo que le cuesta más trabajo al riñón, porque en la parte sólida lo más probable es que te sepa insípida y le pongas sal. No estamos comiendo las cantidades de sólido que tomamos de líquido y eso es equilibrio hidroelectrolítico, porque no se olviden que del líquido viene líquido con electrolitos y ese es el problema. La cantidad de líquido que hay en la comida es del 60, entre, ¿se acuerdan la carne del cuerpo? Y dijimos que nuestro cuerpo tiene 60% líquido, ¿no? Entonces, cuando yo cocino la carne le bajo la humedad, dependiendo del término, a 50 o a 40. Es mucho menos cantidad de líquido eso a cuando yo me tomo un suero, cuando me tomo cerveza o vino. Entonces, el que nos va a alterar el equilibrio hidroelectrolítico es el líquido y muy difícilmente el sólido, a menos de que estés comiendo ensaladas y frutas, que es líquido al final de cuentas. Por eso les digo, aunque la ensalada y la fruta tenga cara de que es sólido, no te vayas con la finta, eso es líquido. Si estamos hablando sólido como un aguacate, pues es grasa. Sólido como nueces y frutos secos y cosas así, eso es grasa. Sólido como huevo, sólido como carne, no tiene una cantidad tan alta de líquido que te pueda alterar el equilibrio hidroelectrolítico. Última que explico. Si yo tengo un filete de carne de 200, 300 gramos y eso ya servido a punto van a ser 50 mililitros, o sea, 50% de humedad. Entonces, un corte de 300 gramos tiene 150 mililitros de humedad. Si me sabe bien al gusto, quiere decir que la proporción ya la obtuve fácilmente. Entonces, ¿por qué te tengo que hacer pensar en todo esto si ya les vi la cara de aburrimiento con esto? Si simplemente te digo que compenses con el líquido que es en donde ocurre el problema. Y ya la última. Cuando, si todos nosotros hubiéramos nacido en familias que hacen el sistema, nunca hubiéramos tenido el desequilibrio hidroelectrolítico original y nuestra lengua seguiría funcionando para sólido y para líquido y no hubiéramos roto la sed. Nuestro problema colectivamente es justo, como dice la pregunta, rompimos la sed. Y es por eso que hay que pasarnos del límite de la célula, extraer el agua que nos tiene intoxicados y enfermos y luego regresamos al equilibrio. Y eso es el proceso curativo. Si entienden que ustedes van a tomar más sal de lo que yo, por ejemplo, necesitaría, alguien veterano en el sistema, si está tomando 10 gramos de sal por litro, no hay problema, porque ya pasó por la fase de 15 gramos, ya garantizó que extrajo el líquido de la célula y ya está. Ustedes no se pueden curar, o si tienes síntomas azules, no te puedes curar hasta que no rebases los 12 gramos que es el umbral y garantices que a los 15 gramos de sal por litro, no tienes síntomas, entonces ya garantizas que tu conductividad está bien y se salió el agua de tu cuerpo. Pero eso es porque hubo un problema anterior, nos intoxicamos de agua. Si nunca nos hubiéramos intoxicado de agua, pues ya está. Un aborigen en Australia, que no le anda diciendo a nadie que beba 2 litros de agua sin sed y que no tiene síntomas azules, no va a tomar eso y le va a hacer caso tanto lo sólido como lo líquido a su cuerpo y va a estar perfectamente bien, pero no va a estar tomando agua sin sed. Se va a comer el canguro es como tomar suero y ya está. ¿Sí? Pero muy buena, por eso me tardé con la respuesta, porque había como subtitulitos adentro de la pregunta, pero me gustó mucho la pregunta. Oigan, entonces listos para la clase de electricidad, estrés, cansancio crónico, estrés biológico, estrés emocional. Ok. Muevan algo, muevan algo. Vamos a aprovechar que hay luz. Vale. Sí, voy a hacer más chistes de eso. La verdad es que estuvo divertido. ¿Ya ven por qué hay que irnos a lo sustentable? No nada más por la inteligencia artificial. Es muy delicado este tema. Bueno, ahí les va. La clase de hoy, como siempre, muy bienvenidos, bienvenidas. Les voy a poner el experimento que hicimos en el del foco, el que les dejé también de tarea. Entonces ahí les va. Electricidad, estrés y cansancio crónico. Esto fue por la pregunta que hice la semana pasada, nada más para recordarles de los síntomas de Andrea y Miguel, y era para decirles, no podemos saber porque no hay suficiente información. ¿Se acuerdan? Que casi todos cayeron en mi pregunta. Recapitulando, entonces, desde la primera y segunda clase les dije, efectos reales de la causa azul, estos son los 3 tipos de daño de la causa azul, eléctrico, hormonal, ósmosis. Ya vimos hasta ahora ósmosis, riñones, y ya vimos una parte de ósmosis afecta al hormonal. Otra parte del hormonal es lo eléctrico. Entonces, lo hormonal tiene lo eléctrico y tiene ósmosis. ¿Okay? Entonces, por eso le pongo la mitad, ya lo vimos, falta la mitad. Entonces, esto fue para mí un parteaguas. Si quieren anotar estos 2 libros, bienvenidos, se los recomiendo mucho. De aquí saqué lo de la electricidad y pH, ya en metodología moderna. ¿Okay? Entonces, me voy a permitir contarles un poquito de cómo fue la historia. ¿Sí? En India, en la medicina unani, que es muy antigua, como ya les he dicho muchas veces, no tenemos aparatos sofisticados, o no teníamos aparatos sofisticados hace 2000 años para medir las cosas. Entonces lo que teníamos era nuestra nariz, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra lengua. A mí todavía me enseñaron a diagnosticar probando la orina de los pacientes. No escucharon mal, escucharon correctamente. A mí todavía me tocó que para diagnosticar a los pacientes tuviéramos que oler
observar, incluso probar la orina de los pacientes para determinar ciertas cosas, porque lo que decimos, sí es asqueroso lo que estoy diciendo, pero eso hace uno por el arte y por su prójimo, ¿no? Bueno, y por pasar la materia, ¿no? También. Y entonces, el tema de esto es que eh, los antiguos no tenían una tecnología para que sus observaciones fueran eh, medibles, cuantificables, repetibles, como hacemos en la ciencia, ¿no? Entonces, sí estaban viendo algo y lo describieron como pudieron. Es decir, ¿cómo describes electricidad en esa época? Como puedas, ¿no? Entonces, unos le llaman de una manera y otros de otra. Y el chiste es que sí la estaban pudiendo percibir y tenían su manera de hablar de ella, ¿okay? Entonces, yo tenía esa gama de información de qué era lo que estábamos midiendo. Entonces, lo que ellos vieron es que la vitalidad de una persona se podía reducir a 4 aspectos de la orina. Y esto es muy antiguo, esto es Avicena, es Maimónides, ¿no? Hipócrates, ok. Época moderna, este hombre, la teoría que les acabo de mostrar se llama teoría de ionización biológica del doctor Rims. Ahora, Rims era agrónomo, nada más que era un genio. Estudió, no sé si fue físicamente que estuvo en el salón de clases con Einstein o fue como un estudioso de la física de Einstein, pero el chiste es que la física de la época de partículas, de física subatómica y de partículas influenció enormemente el trabajo de Rims, ¿sí? Y entonces él era agrónomo, pero lo que hizo fue aplicar estas ideas termodinámicas, electromagnéticas a la agronomía y se hizo muy exitoso y fue un gran agrónomo. Cuando se retiró, ya que se había jubilado, él era cristiano y vivía en una comunidad cristiana. Por todos la gente que habla de él era un hombre muy sencillo y muy humilde, humilde de humildad real, ¿no? Y entonces llegó alguien y le dijo, oiga, él era doctor en ciencias, ¿no? Entonces, oiga, doctor, tenemos a nuestro hijo que tiene convulsiones, ¿no? Presenta convulsiones. Los médicos ya nos dijeron que así se va a quedar el resto de la vida. Y él decía, pero yo soy agrónomo, ¿por qué vienen conmigo? Pues porque usted es muy inteligente y sabemos que nos va a ayudar, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, pues veré qué puedo hacer. Y el hecho de que él no fuera médico, desde mi punto de vista, resultó ser una maravilla, porque no tenía la ceguera de taller que pudiera haber tenido como médico. Y sí tenía suficiente conocimiento de química, física, termodinámica y físico-química como para resolver este problema desde una perspectiva radicalmente diferente. Él lo que dijo fue, yo no voy a entender cómo funciona el cuerpo, pero sí puedo entender cómo medir si está siendo eficiente termodinámicamente. Y eso a mí me fascinó. Entonces hizo un montón de investigación en diferentes líquidos del cuerpo para buscar los parámetros para poder medir la eficiencia termodinámica. Entonces, Checo revisó las heces, la orina, la saliva, los mocos, la cera de los oídos, el pelo, un montón de cosas. Y determinó que la orina era el sitio que daba más información termodinámica acerca de la eficiencia del cuerpo. ¿Vamos bien? Ahora, de ahí, esto es cuando, ven que a lo largo del curso me lo he pasado diciéndoles que como médicos entendemos que el pH, que no he hablado mucho del pH, pero el pH lo entendemos como química, no como física. Los electrolitos lo entendemos como biología y no como una batería eléctrica del coche, la parte electromagnética. Rims lo entendía desde el punto de vista electromagnético porque estaba buscando eficiencia. ¿Todo esto bien? ¿No los he matado de aburrimiento? Ok. Yo, mis investigaciones que les he estado compartiendo hasta que llegué con Rims me habían llevado a un, un lugar en donde ya la medicina no me podía contestar. Es decir, yo sabía que había un tema eléctrico, desde que vi que había un desequilibrio hidroelectrolítico. Yo sabía que había un tema eléctrico, pero ya no sabía cómo medirlo en el cuerpo. Ahora, lo impresionante para mí, por eso les comenté lo de que en Unani probábamos y olíamos la orina, es que los 4 parámetros que teníamos de la orina en Unani, Rims llegó exactamente a los mismos parámetros, pero medidos ya con aparatos modernos. Un refractómetro, un conductímetro, un potenciómetro y un análisis físico-químico que se hace con reacciones químicas, que es un agente de Nessler, si lo quieren investigar. ¿Sí? ¿Vieron cómo ocurrió lo que estoy diciendo? O sea, la gente que yo estudié 2000 años arribaron exactamente al mismo lugar con exactamente los mismos conceptos, pero ahora ya no teníamos que oler y probar la orina. Él tenía aparatos, o por lo menos usó aparatos que se usan rutinariamente en agronomía para determinar estos parámetros. Entonces, uno es la refracción de la luz, que sería lo que hacíamos en Unani con verla. Es el color de la orina. Otro parámetro es la conductividad eléctrica. Entonces, nosotros eso lo hacíamos probando la salinidad de la orina. Otro es el pH y eso lo hacíamos con como plantas tornasol o lo hacíamos evaporando la orina y viendo la cristalización. Entonces ahí están 3 parámetros, ¿no? Uno es el color de la orina, que les he hablado de eso. Otro es la conductividad de la orina, otro es el pH de la orina y otro es la cantidad de nitritos que hay en la orina y eso viene del metabolismo de proteínas. Y eso es lo que usamos el reactor de Nestle. Esos 4 parámetros, también él medía carbohidratos en la orina. Es lo que te da el color de la orina. Y eso es lo que nosotros en Unani ya convertimos a entrar en cetosis. ¿Voy muy rápido o bien? Okay. Entonces, lo que habían observado los antiguos y lo que llegó Rims es lo mismo,
con la diferencia de que ahora ya teníamos aparatos para medirlo. Y entonces yo pasé los próximos 10, 12 años midiendo esto con las personas que venían a consultarme, con las personas que atendían los cursos. Los que quisieran, teníamos un pequeño laboratorito allá en México, traían su muestra de orina y les medíamos estos parámetros rutinariamente: refracción de la luz, carbohidratos, conductividad eléctrica, pH y nitritos y nitratos de la orina. Además que hacíamos otros estudios como iridología y algunas otras cosas, y esto fue documentado durante muchos años. Y es por eso que con tanta claridad sé que la fibromialgia se traduce clínicamente en una analítica como baja conductividad y pH ácido. Ahora, de lo que dijo Reams, porque si van a leer lo de Reams y ven lo que hago yo, es diferente. Porque Reams murió después de haber hecho su sistema, que fue muy exitoso, murió y él dio la patente, la regaló y nadie es dueño de eso y por eso no hablan mucho de esto o lo atacan porque lo regaló. De lo que dijo Reams, él no sabía de la parte de entrar en cetosis, no sabía de la parte de ayunos medicinales ni de autofagia, no sabía de la flora intestinal. ¿Okay? Entonces, esas son adiciones que yo hice. Y eso me llevó, y Reams no era médico. Y entonces ya hay muchas cosas de medicina que yo junté, pero lo esencial de Reams ahí está. Ahora, Reams, si leen el libro, manda muchos tipos como carbonato de calcio y luego sulfatos y manda sustancias de ese estilo, que también eso lo hice durante muchos años, las conseguí con amigos míos en la industria farmacéutica y conseguí y se los daba a las personas, pero nunca había un cambio significativo. Lo único que hacía falta era el equilibrio hidroelectrolítico y el bicarbonato. Y de vez en cuando el calcio iónico que mandamos en el limón, que es citrato de calcio. ¿Voy muy rápido? Todo esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, Reams arribó a lo que él llamó, esta es la fórmula de la salud. Si esta fórmula está en estos rangos, la persona se cura. Y a mí me fascinó esa idea porque esta es la idea de la energía vital de mi escuela antigua, el vitalismo. Se podría ver que el vitalismo, estaban hablando en realidad de la eficiencia termodinámica, ¿no? Del neuma, del chi. El vitalismo que hoy se critica mucho, por eso no uso esa palabra, porque si hay entre nosotros médicos, químicos y científicos, tú dices esa palabra, es como decir que te enfermaste por voluntad divina, ¿no? Ya estaría muy mal visto. Pero bueno, ese vitalismo antiguo, si estudias lo que decían y ves hoy el concepto de eficiencia termodinámica, es el mismo concepto. Y entonces me gustó mucho. Y sí tenían este pensamiento objetivo, por lo menos los que yo cito. Otros no sé, pero los que yo cito sí tienen este pensamiento científico. ¿Hasta aquí bien? Ok. En el instante en el que ya tienes parámetros medibles, cuantificables, repetibles, lo que estás haciendo cobra un significado diferente. Ya se alejó de lo que vemos hoy en la medicina alternativa y natural, que no la estoy criticando, que estoy diciendo que no puede pasar, no puede cruzar la brecha entre medicina científica y moderna. O sea, Reiki, ¿no? El Reiki yo he visto que hacen cosas impresionantes, pero no lo puedes cuantificar, medir, ¿sí? Y eso se presta para que sea poco preciso y dependa del individuo que lo hace, y entonces no lo podemos seguir estudiando. Ese es el chiste de la ciencia, que tiene algo que se puede cuantificar y que deja de ser subjetivo. Entonces, para mí fue maravilloso tener los parámetros estos y pasar la investigación a estos parámetros. Por eso me la paso diciéndoles: conductividad eléctrica, equilibrio hidroelectrolítico, todo eso es cuantificable. pH de la orina, pH de la saliva, eso es cuantificable. Los cuerpos cetónicos es 100% cuantificable. ¿Sí? Índice de masa corporal, tu peso, cuantificable. Ya que lo tenemos cuantificable, ya no es mi opinión o la tuya o la de quien sea, se puede demostrar. Entonces, lo que me dio fue una forma de demostrar. ¿Bien? Les dije que cuando me separara de la ciencia les iba a avisar de lo que oficialmente se acepta y les voy a citar la fuente. Entonces, Reams, y de Reams ya le seguí desarrollando muchas cosas. Entonces, bueno, para mí era muy importante que supieran esto. Se los vuelvo a poner. El sistema de él se llama RBTI, que se llama Reams Biological Theory of Ionization. El libro de Reams es el amarillo, que se llama Choose Life or Death. El de la izquierda es un alumno de Reams, que es un dentista, me parece, y que luego se apasionó con el sistema de Reams, y el Bedow, doctor E.A. Bedow. Y él fue el que lo desarrolló muchísimo. Y bueno, esto lo estudié pues por ahí del 2005, por ahí. Y bueno, me fascinó, compré los aparatos, primero los que me alcanzó, más sencillitos, y luego ya grado así de investigación buena, y bueno, ya lo desarrollé. ¿Ven cuando les pongo el rojo, amarillo y verde, y les digo que esto está al 10%, esto al 50%, esto no sé qué, y les digo que esto es eficiencia termodinámica? Lo sé gracias a las investigaciones de él. Esa fue la pauta que me dio poder llegar ahí. ¿Vale? ¿Bien? Entonces, los que sean muy hacia ese lado lo pueden seguir investigando por ahí. No le pregunten esto a los asesores y así, está demasiado especializado y no es. Este curso no se trata de llegar a ese nivel de profundidad, se trata de que se curen, no que hagan un doctorado en biotermodinámica aplicada, no, a la nutrición, no. Entonces, ya, regresando acá. La vida es un fenómeno eléctrico, entonces vida es igual a electricidad. ¿Saben lo que es en lógica, o se acuerdan en lógica lo que es un axioma? Un axioma es un enunciado lógico que se acepta como verdadero sin necesidad de demostración, porque es como self-evident, es suficientemente evidente que no requiere una demostración. Es como decir, el día es día y la noche es noche, y el año es una proporción de día y noche. Sí, ok, va, ¿no? Es algo así. Entonces,
Al decir que la vida es un fenómeno eléctrico, lo estoy tomando como un axioma. ¿Están de acuerdo todos que este es un axioma? O sea, ¿estamos de acuerdo que la vida es un fenómeno eléctrico? Es decir, antes de ser un fenómeno químico o físico, es un fenómeno eléctrico. Aunque sea por milímetros o por milésimas de segundo, la vida es un fenómeno eléctrico. Desde la concepción. Ahora, si la vida es un fenómeno eléctrico, ese fenómeno eléctrico no ocurre en un vacío, ocurre dentro de un sistema acuoso. Entonces, la vida es un fenómeno eléctrico que está ocurriendo en un entorno, en un medio acuoso, agua. Hasta ahí, muy obvio, ¿no? Ahora, el tema es, la vida y la electricidad del cuerpo ocurren en líquido, agua más electrolitos. ¿Cómo es la relación entre el agua simple y la electricidad? Esta fue la pregunta, una de las primeras preguntas para mí más importantes. La relación que hay entre la vida, que sería electricidad, y agua. Por favor, escucha cómo estoy haciendo la pregunta. La relación que hay entre la vida y el agua, es decir, electricidad, vida, y agua. Porque si la vida es un fenómeno eléctrico que ocurre en el agua, entonces, ¿cuál es la relación electricidad-agua? Esa fue mi pregunta. Que ya estaba contestada, pues yo no fui primero en hacerla ni nada, pero es una buena pregunta que hay que hacernos y dedicarle energía a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre el agua simple o agua destilada y la electricidad, o sea, vida? Entonces llegamos a este sencillísimo experimento de conductividad. Este es básicamente el que les invité a que hicieran esta semana, ¿no? ¿Alguien lo hizo? Ahora la mano que lo hicieron. Muy bien. Ah, sí, ¿verdad? Nada más les gusta ponerse a leer, pero ya que hay que hacer cosas prácticas, ya les da pereza. No había electricidad, era para que se pusieran a hacer esto, para entretenerse con electricidad casera. A ver, entonces, o sea, ahí no había excusa, pues, ¿no? Entonces, lo que tenemos es básicamente un circuito que lo interrumpimos, como lo que haríamos cuando tú cierras el circuito con un interruptor, pero aquí el interruptor va a ser el agua. Si yo pongo en agua simple, les voy a poner un video para que lo puedan ver, ¿no? Entonces, nada más quiero ponerles aquí estos dos conceptos. Un electrolito es una sustancia que conduce electricidad cuando se disuelve en agua o cuando se funde. Todas las sales y algunos compuestos covalentes polares son electrolitos. Okay. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la relación entre agua simple y electricidad o vida? ¿Están de acuerdo? Entonces, como no voy a volver a hacer todo el experimento, les voy a poner este era un video muy largo, como de hora y media, pero que ya simplificamos. Ay, a ver. Me dicen si lo pueden escuchar, ¿no? Sí. Simplemente cogí un cable, lo corté, ¿se escucha? Y entonces quedaron este azul y este café de un lado, el café y el azul del otro lado. Los pelé de ambos lados, junté los dos cafés, los enrollé y les puse cinta de aislar. Hagan de cuenta que junto estos dos cables y los enrollo y les pongo cinta de aislar. Eso fue lo que hice. Aquí lo estoy dejando libre para poder medir o poder hacer el experimento. Ahora, de este lado, pues los cables se continúan. Aquí los uní con mi cable del foco. Puse el cable en este trepié para que no lo tenga que estar deteniendo. Entonces tenemos un foco, el cable. ¿Okay? Cuando tú le prendes al interruptor de la luz, básicamente lo que estás haciendo es juntando estos dos cables. Eso es lo que hace un interruptor. ¿Okay? Voy a conectar mi cable aquí a la luz. Me voy a apagar para no electrocutarme. Ya lo conecté. Yo lo que hago es que siempre tomo las dos puntas para no electrocutarme y ya que las tengo aquí visibles, de esta manera, entonces ya puedo prender la luz. Ahora, si yo toco estos dos cables, se prende el foco porque cierro el circuito, ¿no? Ahora, el aire que está entre los dos cables no conduce la electricidad, por eso no se enciende el foco. Cuando se tocan, se cierra el circuito. Lo que vamos a hacer en este experimento es poner agua aquí y luego le vamos a ir probando con diferentes tipos de solutos. Todo lo que ven aquí es pura agua con diferentes solutos, son diferentes soluciones con diferentes concentraciones y diferentes tipos de solutos. Agua de mar, agua simple, sal de mar, sal marina. Esto es bicarbonato, este es el suero que usamos, aquí tenemos un agua inteligente, bebida de deportistas, agua de coco, bebida de cola no dietética, bebida de cola dietética, un jugo y una cerveza. Voy a servir pura agua sola. Entonces, si el agua simple conduce electricidad, cuando yo meta los cables al agua, deberían de encender porque se cierra el circuito. Entonces, se cierra el circuito, muy bien. Meto mis cables al agua, el agua no conduce electricidad. ¿Okay? El agua no conduce electricidad. Esa es la realidad física, química del agua. Todavía están mis cables, todavía está conectado. Ahora lo que voy a hacer con cuidado es vertirle un poco de sal marina
o sal de mar. Primero voy a empezar con un poquitín así. Voy a tomar una cuchara. Sin que le revuelva ya van a ver que empieza a encender el foco. ¿Vieron? Con sal sí prende. Si yo le disuelvo más, pues va a prender con más intensidad, ¿no? Hasta se oye la chispita. ¿Oyen? Y miren cómo prende el foco, ¿ok? Entonces, ¿qué concluimos de este punto en particular? El agua sola no conduce electricidad en el cuerpo, perdón. Para que conduzca electricidad en el cuerpo, necesita electrolitos. Por eso se llaman electrolitos. Electro quiere decir electricidad, lito quiere decir piedra. Piedra eléctrica. Cuando se descubrieron, los electrolitos se les nombró por sus propiedades para conducir electricidad en un medio acuoso. Pero ahora le vamos a poner bicarbonato. Entonces, otra vez. Agua, foco prendido, vertimos el agua en el vaso, metemos nuestros cables, agua no conduce electricidad. Ahora, conforme le vierto, lo voy a agitar tantito. ¿Ok? Entonces el bicarbonato conduce electricidad, la sal conduce electricidad, bicarbonato, sódico, sal de mar, electrolito, electrolito, no conduce electricidad. La vida es un fenómeno eléctrico. Hagan de cuenta que este foco es mi cerebro funcionando, este foco es mi corazón funcionando, mis músculos voluntarios e involuntarios funcionando. Este foco representa la electricidad en la membrana celular. Este foco es la vida. Mi cerebro eléctrico, foco. Mi corazón latiendo eléctrico, foco. La electricidad en mis células, el potencial de membrana, foco. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, tengo un vaso azul que representa hipotónico, soluciones hipotónicas o que no conducen electricidad, y aquí tenemos las isotónicas que sí conducen electricidad. Entonces nuestro suero pues es la reina de lo isotónico, y el agua simple es la reina de lo hipotónico y que nos va a hacer daño. Entonces ya vimos que la sal y el bicarbonato sí conducen electricidad en un medio acuoso, y entonces los ponemos del lado de lo isotónico o de lo que sí conduce electricidad. Y en la pobrecita agua sola, muy dañina. Pero ya terminamos. No, ahora vamos a analizar muchos otros líquidos. Agua de mar. Evidentemente, si es agua de mar, pues debería de conducir electricidad. ¿Están de acuerdo? Foco prendido, agua de mar. ¿Vieron? Hasta saltan las chispas. ¿Ok? Agua de mar sí conduce electricidad. ¡Woohoo! De hecho, es hipertónico. Esta agua te la venden como un agua inteligente que está enriquecida con electrolitos. Eso dice. Entonces, esta agua inteligente no conduce absolutamente nada de electricidad. Estas bebidas están diseñadas para aportarle al cuerpo la cantidad de electrolitos que necesita. Así es como nos las venden. Vean esto. ¿Vieron que prendió un poco? Eso no está prendiendo por electrolitos. Este únicamente está prendiendo por azúcar, porque el azúcar también tiene una actividad eléctrica. Entonces, ese chirris que ven no se compara. Esto es hipotónico y no nos va a servir. Esta me la preguntan muchísimo porque digamos que el coco es una especie de suero natural, y sí, hasta cierto punto, porque la naturaleza le pone electrolitos al agua de coco, y por eso en los lugares sabia la naturaleza, los lugares donde hace calor, abres un coco, te lo tomas y pues hace calor y te va a hidratar. Entonces, bien, decente. Entonces, ¿podríamos tomar esto en lugar de suero? Hasta cierto punto sí. ¿Por qué? Tienes que tomar en cuenta el azúcar en el total de azúcar de consumo de carbohidratos al día. Y la otra cosa con esto es que cuando estás empezando tenemos que graduar con mucha precisión la cantidad de sal que está entrando a tu cuerpo. Si tú puedes tomar esto en cuenta en la cantidad de sal y sabes cuánta sal vas a estar ingiriendo aquí, sí puedes. Lo que recomendamos es que al principio, cuando eres principiante, evites esto, y ya cuando eres intermedio y avanzado ya lo puedes tomar, pero es después de la desintoxicación, la salida del agua de tu cuerpo. Entonces, el agua de coco sí es isotónica. Refresco de cola, este es el sabor original. Ese poquito que ven es porque tiene bastante azúcar. ¿Okay? Entonces es hipotónico, porque pues obviamente no tiene electrolitos. Ahora lo que van a notar es lo mismo. Ese poquito es lo que le pongan para sustituir lo endulzante. Eso es lo que está generando la conductividad. Sigue siendo hipotónico, no te va a ayudar absolutamente en nada. Todo lo que estoy poniendo en el lado hipotónico es como tomar agua. Por favor, no se vayan con la finta. Y el último que vamos a hacer en este experimento es la cerveza. Muy bajo. Y entonces ahorita les está explotando la cabeza a algunos de ustedes que ya me han escuchado recomendar mucho cerveza. Dicen, oye David, pero ¿cómo crees? Si nos dices que la cerveza sí. Sí, lo mismo pasaría con vino. Tiene baja conductividad. ¿Por qué lo mandamos? Porque una cerveza como esta sabe muy bien si le ponemos limón y sal. Lo que en México se llama michelada o chelada o rusa, no sé en otras partes del mundo cómo le llaman. Esta cerveza en particular con limón y sal sabe muy bien y se convierte en suero.
Si se la van a tomar así sola, van a tener que compensar la cerveza con sal. Es lo mismo con el vino. La diferencia es que la cerveza con limón y sal sabe bien y echarle sal al vino es un pecado mortal. Entonces no hay que echarle sal al vino. Si te vas a tomar una copa de vino, compensas la sal aparte. Simplemente no sale en este video, pero ahí había un frasquito amarillo y eso es orina. Entonces también ahí, o sea, obviamente cuando hicimos la investigación, no lo medimos así con un foco, lo medimos con un conductímetro. ¿Okay? Los que les interesa eso, en el libro de RBTI viene y lo pueden medir con un conductímetro. Hay unos muy sencillos que les pueden funcionar y hay unos más sofisticados, obviamente, entre más preciso, más sofisticado. Eso es en el libro de Bedow, en los dos que les acabo de mostrar, ahí está. Entonces, ¿qué aprendimos de ese experimento? Es el agua simple no conduce electricidad. Hasta ahí ya todos estamos de acuerdo, ¿no? Para que tenga, para que, para que pueda moverse la electricidad en el cuerpo, necesita haber electrolitos. ¿Sí? Entonces, o sea, ¿eso bien? ¿Ese concepto bien? Okay. Pueden hacer otro experimento que es para mi gusto muy interesante. Compren un agua muy baja en electrolitos, casi casi agua destilada. O sea, el agua comercial que te encuentres más baja en electrolitos, compra esa agua. Que tenga casi 0% de sodio y de potasio. Sírvela en un vaso y en otro vaso pon suero. Tal cual, suero. Y déjalos los dos afuera o déjalos en un sitio para que se echen a perder. ¿Sí? Una semana, 3 días, vas a ver el resultado. Al cabo de 3 días vas a ver que el suero ya empezó a tener una comunidad de bacterias y ya vas a ver carreteras y edificaciones y parques y centros comerciales y todo eso. Y en el otro no vas a ver absolutamente nada. Vas a ver un cambio de olor en el suero y en el agua no vas a ver nada. ¿Por qué? Porque ni las bacterias se pueden ni quieren tomarse el agua simple, agua destilada. ¿Se entiende? ¿No escuchan a mi gatita? Ahorita está muy molesta porque no sé por qué, pero bueno, creo que no la escucho. ¿Está bien? Entonces, si hacen este experimento, agua sola afuera, junto con el suero se echa a perder, el agua sola no, porque el agua sola no puede dar vida. Voy a repetir eso, porque siempre que dicen, es que el agua es vida, no, el agua sola no es vida, el agua sola es. Este es el motivo por el cual al agua embotellada se le quitan los electrolitos. Industrialmente, cuando tú sacas agua del subsuelo, por lo menos esto es lo que pasa en México y en América, tú sacas el agua del subsuelo, que se supone que no deberían de estar vendiéndole a la gente porque le pertenece al país. Esa agua, por diferentes procesos, se le extraen los electrolitos o los minerales y luego se almacena. ¿Por qué se le quitan los minerales? Para que ya no se pueda echar a perder. Y luego eso es lo que te embotellan y te venden. Entonces, el valor del agua son los minerales que están ahí. Se los quito en el proceso industrial para que no tenga yo que invertir lavando los contenedores y luego esto es lo que le vendo a la gente. Agua que no pague. Eso es una atrocidad y es tema para otro día. ¿Se entendió? Agua no puede generar vida sola. Entonces, cuando digan el agua es vida, en realidad es el agua con electrolitos, vida. Por eso la vida surgió en el mar. ¿Bien? Entonces, eso es este experimento. Agua simple, que es agua sin electrolitos, no permite el paso, es decir, conducción de la electricidad. Entonces, el agua simple no permite el paso de la electricidad, llamada conductividad eléctrica. Entonces, el agua simple no tiene conductividad eléctrica, al revés, tiene resistencia. Entonces, el concepto de conductividad es complementario, opuesto al concepto de resistencia. Conductividad permite el paso de la corriente eléctrica y resistencia impide el paso de la corriente eléctrica. Entonces, conductividad eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia de permitir el paso de corriente eléctrica. Resistencia eléctrica es la capacidad que tiene una sustancia de impedir el paso de la corriente eléctrica. Entonces, aquí la pregunta interesante sería, ¿el agua es conductora o tiene resistencia? La respuesta es que el agua resiste. Lo que le da la conductividad es la sal o los electrolitos. Entonces, la proporción entre sal y agua, sabe a la naturaleza, es lo que nos da el punto correcto entre resistencia y conductividad para quedar en una corriente correcta para el cuerpo. ¿Sí? Ahora, a los que les encanta la electricidad, el corazón es exactamente corriente alterna, porque oscila. Pero la membrana celular es un capacitor y entonces tiene explosiones de electricidad con mucho mayor voltaje. No mayor amperaje, mayor frecuencia, mayor voltaje, mayor velocidad. Entonces el corazón es un motor eléctrico semejante, oscila, alterno. ¿Vale? Para que la electricidad en el cuerpo se pueda generar, mover, almacenar y usar, cada uno de estos son temas diferentes. Cómo se genera la electricidad en el cuerpo es un tema, cómo se mueve la electricidad en el cuerpo es otro tema, cómo se almacena es otro tema y cómo se usa es otro tema. En nuestro cuerpo, ¿qué se necesita? Electrolitos. Si no hay electrolitos, no hay vida. Así de fácil. O sea, entonces la idea en algunos libros sagrados de que la sal es la vida o la sal de la vida sería lo correcto. La sal es sinónimo de vida porque la sal es de lo que depende la electricidad en nuestro cuerpo.
¿Se acuerdan que vimos ese recuadro la clase pasada y que se los hice grande para poderles explicar cómo van los niveles? Bueno, ahí de lo que en realidad estoy hablando es ósmosis, pero al aumentar la cantidad de agua en la célula y disminuir la concentración de electrolitos, ¿qué ocurre con la capacidad eléctrica? Va de nuevo porque esto es súper importante. Otra vez. Despiden. Guerrero 1, Guerrero 2. Muy bien. Eso, muy bien. Concéntrense. Ok. Junten las clases. Ósmosis. Edema intracelular. Se está llenando de agua la célula. Edema intracelular. Si se llena de agua, ¿qué le pasa a la fracción de electrolito? Disminuye. ¿Y qué le va a pasar a la capacidad eléctrica de la célula? Va disminuyendo. Estos números son los que salen de la fórmula de ionización biológica del Dr. Rims. Claro que él no lo puso ya en la célula, eso es algo que desarrollamos después, pero es este concepto. Del 100% de eficiencia termodinámica, 80, 50, 30, 10. ¿Por qué termino en 10? Pues porque si es abajo de eso, se acabó, game over. Porque es lo que vimos con el ejemplo, ¿no? De la chica que estaba tomando agua, que estaba en skate. Exacto. Esto es por conductividad eléctrica. Esto es a lo que me refería que desarrollé a partir del concepto de fórmula de la salud de Rims. Conforme los líquidos del cuerpo se diluyen, la conductividad eléctrica va bajando. Entonces, muy baja conductividad eléctrica es en el rango de edema celular, 10% de eficiencia. Esta sería mi manera de transmitirte, para que lo entiendas, qué es lo que está viviendo el cuerpo con esta situación. El que está empujando la piedrota, ese es el cuerpo. La piedrota son los procesos vitales. Y la pendiente es la baja conductividad eléctrica. Entre más pendiente hay, más trabajo le cuesta al cuerpo. No es que pese la bola o la piedra, es la pendiente el problema. Alguien diría, es la gravedad, exacto. ¿Cómo sería la pendiente en alguien que tiene 100% de eficiencia termodinámica? Horizontal o incluso con una pendiente un poquito negativa. ¿Sí? De -2, -5 grados. Quiere decir que ahora el metabolismo va a favor, ya el cuerpo descansa. Entonces, lo mismito que o sea, tú piensa cuánta energía le costaba, cuánta energía le debe de costar a tu cuerpo estar vivo, muy bajo, pendiente horizontal, lo que mueve es la piedra. Ahora imagínate que esa misma piedra no cambia, pero que voy cambiando la pendiente. Esa es la baja conductividad. Lo mismo te sale más caro. ¿Ahora le entienden qué está viviendo el cuerpo? Esa es la forma visual que tengo de describirte qué es la baja eficiencia termodinámica. Entonces, ¿cómo sentimos la baja conductividad eléctrica? ¿Cómo la vivimos en el cuerpo? Cansancio crónico. Por eso el cansancio crónico es el síntoma universal. ¿Sí? Cansancio crónico, baja conductividad. ¿Cómo le llamamos socialmente, coloquialmente, en el mainstream a esta baja eficiencia termodinámica? Aunque no nos estemos dando cuenta o no sepamos que es exactamente eso, ¿cómo le llamamos? Estrés. Y le echamos la culpa de todo. Oye, ¿por qué tengo dolores de cabeza crónicos? Estrés. Oye, ¿por qué se me subió la presión arterial? Estrés. Oye, ¿por qué estoy cansado? Estrés. ¿Por qué tengo anemia? Estrés. ¿Por qué tengo problemas con la regla? Estrés y edad. ¿No? ¿Por qué tengo menopausia prematura? Estrés y edad. Todo es estrés, ¿sí o no? ¿Se acuerdan en la segunda clase que veíamos lo que nos han dicho, primera y segunda clase, qué nos han dicho de nuestras enfermedades? ¿Cuántos de nosotros no, por lo menos la mitad de las enfermedades le pusimos que es por estrés? A ver, en la mano. Exacto. Vale. Hasta cierto punto sí tenemos razón, pero no estamos identificando correctamente la fuente del estrés. ¿Qué es el estrés? Definición: estado de aplicación de presión o tensión a un objeto, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo aquí estas baquetas, ¿no? Estos palitos. Entonces yo tengo esto. Y yo le aplico fuerza, estoy estresando. Eso es estrés. Si la fuerza que le aplico rebasa la resistencia, lo rompo. Eso es estrés. ¿Sí? En los sistemas, eso es estrés. Estoy estresando y entonces o se adapta o se rompe. En los sistemas biológicos, quien tiene mayor capacidad adaptativa tiene mayor probabilidad de sobrevivencia. ¿A qué nos estamos adaptando? A los cambios en el ambiente. Y eso genera estrés adaptativo, que es muy sano tener estrés adaptativo. Les voy a quitar esto un segundo otra vez. Yo le preguntaba a mi abuela, a la mamá de mi mamá, oye abuela, ¿por qué nunca te enfermas? Me dice, ay mijito, eso es para gente que tiene tiempo. No tengo tiempo, mijito, tengo que trabajar. Y sí, de verdad, o sea, nunca se enfermaba porque era una mujer muy ocupada. El estrés adaptativo, eso es lo que llamamos en psicología, es salirte de tu zona de comodidad. Hay un rango de estrés adaptativo sanísimo. Si estamos todo el tiempo en el rango en el área de comodidad, nos lastimamos. Si estoy muy lejos del rango de mi zona de comodidad, más allá de lo que eficientemente puedo, también me lastimo. Pero hay un lugar en medio
afuerita de la zona de comodidad, que es muy sano vivir ahí porque entonces nos mantiene vivos. Yo pienso que por eso mi abuela fue una mujer muy sana y lúcida la mayor parte de su tiempo, de su vida, porque tenía, pues estaba siendo útil, pues, eso es estrés adaptativo sano. Coloquialmente se entiende como un estado de tensión o presión psicológica y o emocional que puede llegar a sobrepasar la capacidad adaptativa del organismo. ¿Sí? Entonces, lo que es cuando hay un cambio y el cuerpo tiene que adaptarse a ese cambio, eso le genera estrés. Cuando el cuerpo lo logra, eso lo va a hacer fuerte y le sirve. Cuando no lo logra, se enferma o se muere. Entonces es la lucha del cuerpo por mantener su equilibrio interno. Entonces, ¿qué es el estrés biológico? Es la serie de cambios, el gasto de recursos que invierte un organismo vivo para mantener su equilibrio dinámico ante los cambios externos y o internos que pretenden generarle un desequilibrio. Por ejemplo, si nos vamos de campamento y baja mucho la temperatura, lo que nuestro cuerpo tiene que hacer para mantener su temperatura interior, eso es estrés adaptativo, biológico, ¿no? Entonces, estrés biológico es muy diferente lo que va pasando, o sea,
mundo de la medicina natural esto no se entiende así. Y todas esas medicinas naturales que conocen, y muchos de ustedes tal vez se dediquen a ellas, esto es lo que viven. La persona llega y es un manojo de desastre psicológico, emocional, mental. Sí, es un desmadre, es un desastre, está todo desequilibrado. Y todo el tiempo tienen que estar reparándolo, pero nada funciona. La persona otra vez se descompone, otra vez se descompone, otra vez se descompone. ¿Por qué? Porque están trabajando sin energía. Porque el cuerpo necesita resolver una cosa y están tratando de resolver en otra área, en lugar de construir y hacer una sinergia. Propuesta. Electricidad tal cual. Vamos a llevar al cuerpo a un mínimo termodinámico y van a ver lo fácil que es lo demás. Y ya se puede trabajar ahora sí. De hecho, escuchen mis palabras, ahorita estamos en la clase 8. Antes de llegar a la clase 20, la mayoría de ustedes van a naturalmente empezar a tener cambios sistémicos, familiares, emocionales, mentales, psicológicos, naturalmente. Porque inmediatamente es como si tuvieran 15 cosas que imprimir en la fila de la impresora y tu cuerpo te dice, espérate, termino de sacar trabajo y luego voy al tuyo. Cuando el cuerpo ya siente energía, cuando su eficiencia termodinámica mejora, es decir, cuando pasen los 8 gramos de sal por litro de líquido, cuando lleguen a 10 gramos de sal por litro de líquido, van a empezar a ver que solito su cuerpo ya empiezan a cambiar cosas emocionales, mentales. ¿Me expliqué? Sin ir a terapia, ya podrías entrar en crisis naturalmente porque ahora sí tu cuerpo dice, ahora sí ya quieres, ahora sí entramos a ver qué necesita el usuario. Por eso el final de este curso atiende eso. Ahorita están preocupados por qué van a comer y que no, y me quitaron la cena, y estoy asustado con el pan, y que qué va a pasar con eso, ahorita. Hacia el final del curso eso ya va a ser una cosa secundaria y van a estar mucho más ocupados con lo que está pasando ya con el usuario. Porque conforme mejora el cuerpo, ahora sí ya se trata del usuario. ¿Sí? Entonces, bien, lo que le echamos la culpa de lo individual es porque el cuerpo es estrés biológico. No quiere decir que no tengamos estrés psicológico y temas emocionales, sí los tenemos, pero no la intensidad y la cantidad que creemos. Y no vamos a poderlos resolver sin antes resolver la otra parte. Entonces, pues vamos en orden y ya, esa es la propuesta, vamos en orden. Entonces, en ambos casos estamos sobrepasados jerárquicamente en la biología, es decir, hay una jerarquía biológica. Es lo que les decía, primero va hígado, luego va corazón y al final va cerebro. ¿Cuál depende de cuál? ¿Cuál es la causa de cuál? Estrés biológico es antes que estrés emocional psicológico. El estrés biológico puede causar estrés psicológico o lo puede empeorar. El cuerpo se acaba su energía y sus recursos y ya no puede adaptarse a los cambios psicológicos que estamos viviendo. Por ejemplo, los ataques de pánico, ¿de dónde vienen? ¿Por qué ocurren? ¿Cuál es la causa? Entonces, trastorno de pánico, ¿no? ¿Qué es el trastorno de pánico? El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad, causa ataques de pánico, repetidos periodos repentinos de miedo intenso, malestar o sensación de perder el control. Estos ataques ocurren aunque no exista un peligro real. A menudo causan síntomas físicos. Por ejemplo, es posible que sienta latidos cardíacos rápidos o fuertes o piense que está sufriendo un ataque cardíaco. Esa es la definición de ataque de pánico que es cada vez más común hoy en día. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno de pánico, el ataque de pánico? Corazón palpitante o acelerado, sudoración o escalofríos, temblor o agitación, problemas para respirar, sensación de que está ahogándose, debilidad o mareos, dolor de pecho, dolor de estómago o náuseas. Ahora quiero decirles los síntomas cuando se baja el azúcar en la sangre. Entonces, bajo nivel de azúcar en la sangre o hipoglicemia aguda. Es una afección que ocurre cuando el azúcar en la sangre del cuerpo, llamada glucosa, disminuye y es demasiado bajo. El azúcar en la sangre por debajo de 70 miligramos por decilitro se considera bajo. El azúcar sanguíneo a este nivel o por debajo puede ser dañino. Esto lo vamos a hablar a fondo cuando lleguemos a cetosis. Y no piensen que al quitar el azúcar de la dieta pasa esto, porque el cuerpo genera su propio azúcar a partir de la grasa. Ahorita no es tema. El término médico para el azúcar bajo en la sangre es hipoglicemia. Síntomas: visión doble o borrosa, latidos cardíacos rápidos, sentirse irritable o actuar agresivo, sentirse nervioso, dolor de cabeza, hambre, convulsiones, estremecimiento, temblores, sudoración, hormigueo, entumecimiento de la piel, cansancio, debilidad, sueño intranquilo, pensamiento confuso. Y los de ataque de pánico, casi los mismos: corazón palpitante, sudoración, temblor, agitación, problemas para respirar, sensación de que se está ahogando, debilidad, mareos, dolor de pecho, dolor de estómago, náuseas. ¿Ven a dónde voy con esto? La hipótesis que les quiero transmitir, y si son del corte médico esto debería ser una revelación, no existe el ataque de pánico. Lo que existe es una hipoglicemia que estamos viviendo porque dentro de la hipoglicemia hay pánico, porque el cerebro come glucosa y por el síndrome de abstinencia tú le quitas la glucosa al cerebro y siente que se muere. Entonces lo que llamamos ataque de pánico es en realidad una hipoglicemia aguda. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto ahorita? ¿Se acuerdan de la piedra que está empujando el cuerpo? Pues alguien tiene que pagar la factura. ¿Quién la va a pagar? Pues los órganos encargados de generar electricidad y consumir energía metabólica. Entonces, crisis hipoglicémica es sinónimo de ataque de pánico. Yo he tratado cientos de personas, por no decir miles, con ataque de pánico. ¿Ok? Nunca jamás he tenido que tratarlos desde el punto de vista psicológico. El 100% de gente que he tratado con ataques de pánico, simplemente restableciendo el equilibrio hidroelectrolítico, acompañando a la persona a una cetosis, se cura. Es así de fácil.
Ahora, no es que yo quisiera huir de tratar a la persona emocionalmente, es que mi política es primero atiendo el cuerpo y luego vemos qué pasa con el usuario. Nunca he llegado ahí con alguien con ataques de pánico, jamás he llegado ahí, se curan meses antes siquiera de terminar, es algo de lo que más rápido se cura. Ahora tú piensas que tienes ataques de pánico y te tratan como loco, como loca, y te dan ansiolíticos y antidepresivos. Es horrible, porque te van a confirmar lo loco que estás, cuando en realidad es tu cuerpo que no está pudiendo. ¿Sí entienden el sufrimiento de una persona con ataques de pánico, igual que alguien con fibromialgia, igual que alguien con convulsiones? Es lo mismo. Es que no estamos pudiendo diferenciar cuál es jerárquicamente, en la jerarquía biológica, cuál va antes que cuál. Y ponemos, como somos medio egocéntricos, ponemos al usuario por encima del cuerpo cuando no es así. ¿Cuál se cree que es la causa de los ataques de pánico? Entonces, ¿qué causa el trastorno de pánico? Aceptado moderno. Se desconoce la causa del trastorno de pánico. Los investigadores piensan que ciertos factores pueden influir. Genética, a huevo, hay que echarle la culpa a los ancestros, ¿no? O sea, pero de esta forma, los genes. En ocasiones el trastorno de pánico es hereditario, pero no se sabe con certeza por qué algunos miembros de la familia lo padecen y otros no. Biología y química del cerebro, pero no sabemos por qué. Su ambiente, alto nivel de estrés. Pero ya quedamos que hay un estrés biológico, ya quedamos que es termodinámico, ya quedamos que lo podemos medir en la orina. Y es conductividad eléctrica. Toda la gente con ataques de pánico que tiene baja conductividad eléctrica y la gran mayoría con o si no es por decir, el 100% tienen pH ácido. pH ácido con baja conductividad eléctrica igual a ataques de pánico, convulsiones, Alzheimer, Parkinson, todo lo demás. Síntomas azules. Según el sistema, ¿cuál es la causa y mecanismo de acción de los ataques de pánico? Desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en niveles ya muy bajos de eficiencia termodinámica? Cuando está empujando el metabolismo, ¿quién paga? La tiroides. ¿Quién paga? El azúcar del cuerpo. ¿Quién paga? El cerebro. Entonces, para poder mover el metabolismo con la baja conductividad, que es la pendiente, la tiroides trabaja más. ¿Cuál es uno de los síntomas azules? La tiroides. Primero se hace hipertiroidismo, se agota la tiroides y se colapsa y luego se hace hipotiroidismo. Es lo mismo. Están todos juntos. Entonces, la tiroides trabaja más, se agota, se colapsa. Cuando está trabajando más la tiroides, se baja el azúcar. Conforme ya no puede más la tiroides, se baja el azúcar. ¿Y qué síntomas da cuando se baja el azúcar? Ataques de pánico. No hay ataques de pánico, hay un estrés biológico brutal por baja conductividad eléctrica. Y lo que el cuerpo hace, y además una adicción a los carbohidratos, es decir, un metabolismo de carbohidratos en lugar de un metabolismo de la grasa. ¿Por qué le da más a las chicas? Pues se ponen a tomar un montón de agua porque les dijeron que con eso bajan de peso, les dijeron que con eso se limpian, les dijeron que con eso van a tener la piel bonita. Y además, naturalmente, se cuidan más, es algo ya como incluso biológico, por el tema de... no estoy siendo sexista, estoy diciendo que si vas a tener bebés, tu cuerpo está diseñado para cuidarse más. En ese contexto, pues, se van a poner a tomar un montón de agua. Si les dicen que el agua es buena, pues agua. Si te dicen que la sal es mala, pues no sal. Comes naturalmente más carbohidratos porque la fruta y porque las verduras. Ese es el contexto perfecto para ataques de pánico. Hiperconsumo, o sea, una dieta hipercalórica con hiperhidratación y hiponatremia va a igualar ataques de pánico y los demás síntomas. Entonces, vieron los pasos, ¿no? Primer paso, desequilibrio hidroelectrolítico. Segundo paso, incremento del costo metabólico por la baja conductividad. Tercer paso, trabaja más la tiroides, empieza a haber hipoglicemias. Cuarto paso, las cargas emocionales y psicológicas de la vida, trabajo, dinero, pareja, hijos, padres, inseguridades, preocupaciones, etcétera. Ahora ya lo del usuario genera tanto miedo que ahora eso va a generar más gasto energético porque las emociones son caras para los carbohidratos. ¿Quién tiene que gestionar las emociones en el cuerpo? El cerebro y el sistema endocrino. El sistema neuroendocrino es muy caro energéticamente y requiere grandes cantidades de calorías. Si tu cuerpo no está pudiendo y ahora le generas mucho más gasto porque te preocupaste, porque te tensaste, es muy fácil que te estén dando los ataques de pánico, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo lo vives como usuario? Me preocupo y termino en el suelo desmayado por el ataque de pánico. Por lo tanto, soy un desastre emocional, por lo tanto, soy neurótico, por lo tanto, necesito ansiolíticos o antidepresivos. Nada de eso es así. Entonces, estrés biológico, estrés emocional. No se puede curar lo psicológico sin curar lo biológico primero. No se puede. Eso es jerarquía biológica. Hoy en día confundimos estrés biológico con estrés emocional. Entonces, el estrés, hoy en día confundimos estrés biológico y estrés psicológico. El estrés biológico causa o empeora el emocional. Causa de cansancio crónico, estrés crónico y ataques de pánico, estrés biológico, no emocional. Ya si se llevan esto de esta clase, ya estamos del otro lado y vamos a hacer una gran diferencia. Saber esto es importante por cómo se trata. Imagínate que tienes el problema de desequilibrio hidroelectrolítico en el cuerpo y te están dando ansiolíticos y antidepresivos. ¿Se va a resolver? No
no se va a resolver y tú cada vez te vas a sentir peor hecho, o más loco, o más neurótico. Y puedes ir a 1000 terapias y no se va a resolver. Claro que piensas que es genético y que ya naciste así, no hay nada que hacer. Todo eso está equivocado. Es 100% curable, pero hay que empezar con lo biológico y ya. ¿Sí? O sea, es una buena forma de estudiar la electricidad del cuerpo, ¿no? Traté de hacérselo, sí, interesante. Generalmente se considera que son emocionales y o estrés emocional. No, baja conductividad y ósmosis. Entonces ahí está la causa azul, eléctrico, ósmosis y riñones. Otro ejemplo, ansiedad, angustia, insomnio, falta de memoria, confusión mental. Es exactamente lo mismo. La ansiedad, baja conductividad eléctrica en el cerebro. Angustia, baja conductividad eléctrica en el cerebro con hipoglicemias. Insomnio, no puede generar los neurotransmisores para el sueño. Falta de memoria, exactamente lo mismo. Confusión mental, exactamente lo mismo. Alzheimer y Parkinson, lo mismo, pero crónico. Generalmente se consideran síntomas o padecimientos emocionales, psicológicos y o estrés, cuando en realidad es biológico. ¿Cómo lo podrías explicar usando lo que has aprendido hasta ahora del sistema de alimentación Unani? Baja conductividad eléctrica del sistema neuroendocrino, ¿no? Como vimos, ¿se acuerdan en la gráfica de la clase pasada, no? Hay un camino de salud y conforme nos vamos separando, se van desarrollando más síntomas. Es lo mismo. Para poder entrarle a esto, ¿acuerdan que les dije en la clase pasada que la información no te cura, lo que te cura es hacer cosas diferentes, pero la cabeza y sus creencias sí pueden estorbar? Entonces la información lo que puede es quitar la creencia y eso lo que puede hacer es ayudar a que hagamos los cambios. Pero lo que cura o no cura o enferma, o lo que estorba, eso es lo que hacemos. Estos son los síntomas, estos del grupo pasado, de la cuarta generación. Nosotros siempre hacemos encuesta de las generaciones. Se las quería enseñar para que vieran cuál es el síntoma más común, universal, por mucho, es el cansancio crónico. ¿Okay? Entonces, por mucho, lo que más hay. Y luego, si se fijan, tenemos caída de cabello, insomnio, falta de memoria. Todos estos son azules. Problemas de tiroides, falta de atención, dolor. O sea, es azul, 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 azul. ¿Entienden lo loco que es? Tú imagínate ahora pensando como médico moderno. Alguien tiene todo esto. Cansancio crónico, caída de cabello, insomnio, falta de memoria, problemas de tiroides, de atención, dolores de rodilla, dolores de cabeza frecuentes, uñas quebradizas, celulitis, tinnitus, zumbidos de oídos, mareo y vértigo, anemia, ataques de pánico, orina clara, ¿no? Problemas hormonales, fibromialgia, depresión crónica, problemas menstruales, baja defensas, ovario poliquístico, no puedes embarazar. Y tú le dices, con suerito se cura. Pues es que suena, te están llevando de paseo, ¿no? O sea, suena charlatanería, suena engaño. Y no es el suerito te cura, tienes un desequilibrio hidroelectrolítico, tienes una hiperhidratación con hiponatremia, se puede medir en la orina y entonces ya le entendemos, ¿no? Pero ¿cómo crees que se vive esto de fuera? Pues lo que han estado viviendo con sus familiares, ¿no? Como, oye, sí sabes que te están viendo la cara, ¿verdad? No es posible que todo eso se cure, y mucho menos con sal y luego encima nos dicen que la sal es tan mala. Pues bueno. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales nos hace daño la causa azul. Entonces quería hacer un repaso con ustedes de lo que hemos visto. Entonces todo lo que tiene un componente eléctrico en el cuerpo, por ejemplo, esto es lo que vimos en las primeras clases, ¿no? El sistema nervioso eléctrico. Entonces lo que afecta es todo lo que tiene un componente nervioso. Entonces cuando hay un desequilibrio hidroelectrolítico afecta todo lo que es eléctrico del cuerpo, empezando por el sistema nervioso. Fibromialgia, disautonomía, cansancio, ansiedad, ataques de pánico, falta de atención, falta de memoria, Alzheimer, Parkinson. Ahora me imagino que ya está mucho más claro esto, ¿no? De la primera clase. Luego, otra cosa que es eléctrica es el corazón, por lo tanto, insuficiencia cardíaca, arritmias, cardiomegalia, palpitaciones, hipertensión arterial. Ahorita voy a tocar el tema de hipertensión. Y el sistema musculoesquelético, contracturas musculares, fibromialgia, disautonomía, cansancio crónico, espasmos, debilidad muscular, espasticidad, tiene que ver con lo eléctrico. Entonces, del tema eléctrico se afecta el sistema neuroendocrino, el sistema circulatorio y el sistema, cardiovascular y el sistema musculoesquelético de la parte de las fibras musculares. Todo lo que involucre el sistema hormonal, hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto y ovarios, dismenorrea, problemas de ciclo menstrual, para embarazarse, sangrado intenso, quistes de ovario, menopausia, prematura, climaterio intenso, deseo sexual disminuido. Todo lo que tenga que ver con ósmosis, celulitis, anemia, baja de las defensas, infecciones de vías urinarias crónicas, riñones, piedras en los riñones, insuficiencia renal, autointoxicación renal, dolores de cabeza intensos, cefaleas crónicas, cefaleas en racimo, zumbido de oídos que son tinnitus, mareos, vértigo, colesterol, triglicéridos, varices, hinchazón de manos y pies, problemas de la visión. Ya deberían de tener suficiente información para entender por qué un desequilibrio en exceso de agua y falta de electrolitos puede causar todo esto. ¿Cierto? ¿Mueven algo? Sí, ok. Entonces, ahora sí ya no les debería de sonar tan descabechado, ¿no? Decir, no, pues sí, sí. ¿Qué tiene el poder de causar tanto daño? Desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál es la forma más común hoy en día? Exceso de agua, falta de electrolitos, ¿no? Ok. Luego, los conceptos claves para aquí, equilibrio hidroelectrolítico, electrolitos, compartimentos de líquido, ya lo vimos todo, proporciones, gramos por litro, 4 fases de proporciones, hiperhidratación, hiponatremia, ósmosis, bioelectricidad, rompimiento de la sed, síntomas contextuales, síntomas de salida de líquido, diarrea, orina, peso agua, peso grasa, síntomas eléctricos, sales, yodo, oligoelementos y temas relacionados. ¿Vieron cómo ya aprendieron un montón? Ya sé que todavía tienen angustia y no saben qué van a hacer, pero ya que los ves así dicen, hostia, no, pues sí, he aprendido un montón de esto, ¿no? Como que ya lo ven así, nada de esto les suena ya extraño, ¿no? Por lo menos ya se han familiarizado con los conceptos. ¿Ven? Van muy bien. Muy, muy bien. Y llevamos apenas 2 meses. Muy bien, los felicito. Muy bien. Esto ya lo vimos, ya lo viven. Ya vimos esto, ¿no? Los síntomas de salida de agua,
generales y los particulares. Los generales: diarrea, hinchazón de manos, pies, cara, síntomas de orina, pérdida de peso, agua, peso, grasa. Todavía no lo vemos, pero ya lo hemos mencionado. Dolores de cabeza, tener mucha energía y tener mucho cansancio. Ese les dije que lo vamos a ver en esta clase, lo de energía y cansancio, una parte que es lo eléctrico, y luego lo vamos a ver más adelante durante el proceso. ¿Cómo es el proceso de curación? Lo vamos a volver a ver. Luego los tuyos, eso hicimos una historia, o por lo menos deberíamos de estar desarrollando nuestra historia de hacernos conscientes para tener un mapa, ¿no? La clase 1 se trata de las causas. La clase 2 fue síntomas azules y verdes. La clase 3, agua y electrolitos. La clase 4, por aquí se empieza. La clase 5, proporciones que curan y proporciones que enferman. La 6, ósmosis. La clase 7, síntomas de salida de agua. La clase 8, que es la de hoy, bioelectricidad, estrés, cansancio crónico, repaso. ¿Ok? Ahora, la clase 9 se trata acerca de mapa de lo verde. Les voy a decir todo lo que vamos a hacer de cambios para curarnos de lo verde y que tengan un mapa de cómo va a ser lo verde. No que hagan todos los cambios, pero sí que tengan un mapa. ¿Ok? Eso es la clase que entra para que su corazoncito descanse y digan, ah, ok, ya sé lo que me espera. Y ya más o menos en cuánto tiempo iban planeando su cumpleaños 6 meses antes para comerse su pastel y así. Bueno. Nota sobre la presión arterial. ¿Es imposible que la sal te suba la presión arterial? No es posible, no es posible. 2. La salida de agua de adentro de la célula, ya conoces los 3 compartimentos: casa, jardín, río, intracelular, extracelular y sangre. Okay. La salida de agua de adentro de la célula hacia afuera sí puede subir un poco la presión, sí puede, porque es un tema de volumen sanguíneo. Si se te sale de trancazo 1 litro de agua de adentro de la célula, tu sangre en lugar de tener 3 litros ahora tiene 4, claro que se va a subir la presión, pero eso no es malo, es que se está curando. Hay muchos mecanismos por los cuales se sube la presión. Los más comunes y que vamos a estudiar en este curso son aumento de volumen sanguíneo, debilidad del riñón para regular el equilibrio hidroelectrolítico, es azul. Baja de fuerza del corazón, es eléctrico, azul. Debilidad de los vasos sanguíneos y la respuesta nerviosa para contraerse y regular la presión, es verde y azul. Estos mecanismos son una combinación verde-azul y vamos a dedicarle una clase entera. Después de lo verde, le voy a dedicar una clase entera para hablar específicamente de algunas enfermedades como la hipertensión arterial. Ahorita solo quería mencionarlo para que sepan que sí entendemos que esto puede ser angustiante y como estamos hablando de los cambios azules, que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a dedicar una clase a presión alta y otras enfermedades particularmente dobles, verde-azul. Si le tienes miedo a la sal, no puedes empezar a hacer el sistema, lo puedes estudiar, pero no lo puedes empezar a hacer. ¿Por qué? Pues porque el miedo te va a estorbar y no se trata de hacer el sistema lleno de terror, porque el terror sí se involucra, sí puede distorsionar lo que estamos viviendo, eso es real. Entonces, se vale tener miedo, no hay problema con tener miedo. El chiste es, si tienes miedo, no lo empieces. Toma el curso, familiarízate, lee los libros que recomendamos, lee las cosas, habla con el asesor, hasta que entiendas bien y te relajes, no lo debes de empezar. Hay un libro que les recomiendo mucho, que les pido por favor ahí a Blanca o a Miriam o a alguien del equipo que ponga. El libro es de Isaac Asimov y se llama La sangre, el río viviente, del gran escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Se llama La sangre, el río viviente, es una absoluta maravilla de libro. Les recomiendo ese libro para el tema, para todo este curso. Es un libro pequeñito, muy divertido, entonces porfa, ya se los había recomendado, según yo, no, sí, ya se los había recomendado. Ah, bueno, pues léanlo. Ese y después pueden leer el de The Salt Fix. ¿Vale? Notas sobre la presión arterial: es imposible que la sal te suba la presión. La salida de agua de adentro de la célula hacia afuera sí la puede subir, pero eso es porque te estás curando. Hay muchos mecanismos que hacen que se pueda subir la presión arterial. Los vamos a ver en una clase dedicada. Estos mecanismos son combinación, verde-azul. Si le tienes miedo a la sal, no empieces. Si durante tu proceso de salida de líquido, incremento de la proporción de gramos de sal por litro de líquido, se te incrementa la presión arterial y tú estás tomando medicina para la presión, háblale al cardiólogo y dile: oiga, doc, se me subió la presión, ¿cuánto estás? Pues estoy en tanto, y te va a ajustar la dosis. Cuando se baje, le vuelvas a llamar: oye, doc, se me está bajando la presión, ajústame la dosis. Y ya, es así de fácil. Le hablas al doctor, te ajusta la dosis, se acabó. Eso es lo correcto, así hay que hacerle. Cuando el cuerpo esté listo y cuando ya se cure solito, ya se baja. ¿Sí entienden, no? Cuando tu cuerpo ya se curó de la electricidad, se salió el líquido y todo bien, el fármaco empieza a sobrar. Y entonces solito tu cuerpo dice: oye, ya está muy baja la presión. Le hablas al doctor: oiga, doctor, se me bajó la presión, te lo va quitando, se curó. Y cuando te pregunte: ¿qué estás haciendo? Nada, doc, cambiaron mis genes. Mis padres se divorciaron, mágicamente mi mamá se volvió a casar, me cambiaron los genes. Tanta paz, ¿no? No sé, le dices lo que quieras, pero ya con eso se cura. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Vamos a prepararnos para la clase que entra, que es mapa verde. Esa es la clase que entra, mapa verde. Entonces vamos a hacer un inventario de nuestra alimentación. Inventario, imagínense que acaban de comprar un negocio nuevo que se traspasó, ¿no? Y tienen en el almacén una bodega y ustedes son la nueva administración. Pues, ¿qué tienes que hacer? Hacer inventario para ver cómo están las cosas como nueva administración, ¿no? Es exactamente lo que vamos a hacer. Hay un cambio de administración y hay que hacer un inventario de la alimentación, inventario de lo que hay, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el inventario? Van a anotar diario, lo más preciso posible, en tu bitácora. Ya lo habíamos medio empezado con los carbohidratos, pero ahora sí, y con lo de quitar la cena, pero ahora sí va en serio.
Número de comidas al día, enteras o parciales. Es decir, uy, es que me puse así a picar unas aceitunitas y unos frutos secos y así, lo anotas. Uy, es que me comí unas uvas que andaban por ahí, lo anotas. Todo lo anotas. Número de comidas al día, lo anotas. Ventana alimenticia es la hora a la que se abre el changarro para abrir el negocio y a la hora que cierras el changarro. Changarro es tu digestión. Desde que ingieres tu primer alimento hasta que terminas de ingerir tu último alimento, eso se llama ventana alimenticia. El horario del primer alimento hasta el horario del último alimento. Cantidad al día en gramos de carbohidratos, grasa y proteína, y por eso ya les habíamos recomendado que usen una aplicación, si no, de verdad es imposible hacerlo bien. ¿Ok? Entonces, número de comidas, ventana alimenticia, cantidad de carbohidratos, grasa y proteína. Por favor, háganlo. Si no hacen esto, no tenemos barro con qué esculpir. No tenemos información que usar para la siguiente clase y van a estar perdidos. Y cuando les hable de los cambios que vamos a hacer, no van a entender. Entonces, por favor, hagan el inventario. Entonces, nada más como repaso del examen de la clase de hoy. ¿El agua sola puede conducir electricidad en el cuerpo? 2. ¿Cuál es la importancia de la electricidad en el cuerpo bioelectricidad? 3. ¿Cuál es la diferencia entre el estrés biológico y el estrés psicológico? 4. ¿Qué es la baja conductividad eléctrica en el cuerpo? 5. ¿Cuál es la relación entre los ataques de pánico y la hipoglicemia? Oigan, ¿sí vieron con el repaso que ya saben un montón de cosas? Es que luego es fácil pensar que uno no está aprendiendo.